Siempre me han gustado las casas antiguas. Soy de esas personas que se detienen a observar su arquitectura y también a imaginar sus pasados. Y es que las casas son esos lugares que tienen historias, a veces centenarias. ¿Quiénes son esos fantasmas que hacen crujir sus maderas? ¿Quién habrá colgado esas cortinas ya desteñidas por el paso de los años? Si cierro los ojos, puedo atravesar el tiempo, parar el mundo por un instante y adentrarme con miedo y curiosidad dentro de sus pasillos y habitaciones. Construida en el barrio de Barracas, sobre la actual avenida Montes de Oca, en la ciudad de Buenos Aires, destaca un edificio muy distinto de los demás. No solamente por tratarse de una grandiosa mansión antigua de estilo francés, con sus inmensos ventanales, sus escalinatas y rejas ornamentadas, sino por los enormes leones de piedra que decoran el gran jardín como eternos custodios petrificados de algo que quizá ya no existe. Cuenta la historia que la casa perteneció a Eustoquio Díaz Vélez hijo, quien había heredado de su padre, un reconocido general argentino, una enorme fortuna gracias a sus tierras y estancias al sur de la provincia de Buenos Aires. Es entonces Eustoquio Díaz Vélez hijo quien, tras la muerte de su padre, hereda toda esta fortuna y decide adquirir hacia el año 1880 la gran mansión de la avenida Montes de Oca. Decora esta casa con hermosos muebles, tapices y alfombras, todos objetos traídos desde diferentes lugares del mundo, y también diseña los hermosos jardines que rodean a la casa y que serían escenario de fastuosos convites y tertulias, y en los que se reuniría la alta sociedad aristocrática de la época. Eustoquio era un hombre muy excéntrico y una de sus grandes pasiones eran los leones. Por ese motivo se hizo traer desde tierras africanas 3 ejemplares para que vivieran en su casa. Eustoquio crió a los leones desde cachorros y, según dicen, los leones solían pasearse libremente por los jardines de la mansión durante la noche y durante el día eran encerrados en unas jaulas que se hallaban en el gran sótano de la casa. El sótano de la mansión había sido diseñado con montones de galerías subterráneas que se conectaban entre sí, puertas de hierro y diferentes jaulas en donde los leones podían ser alimentados sin peligro para quienes eran encargados de dicha tarea. Al finalizar el día, los leones eran llevados por medio de una escalinata que bajaba directamente desde el jardín hacia el sótano. Dejando de lado las excentricidades de Eustoquio Díaz Vélez, o no, estaba casado con una de sus sobrinas, llamada Josefa Cano Díaz Vélez, que era la hija de su hermana Carmen. Eustoquio y Josefa tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los años pasaron y la hija del matrimonio Díaz Vélez se enamoró de un joven llamado Juan Pitamiglio, que también era hijo de una familia de hacendados. Tradicionalmente estaba muy bien visto entre las familias aristocráticas que se generaran estas uniones entre las mismas clases sociales, motivo por el cual ambas familias estaban muy felices de que los jóvenes se hubieran enamorado. La pareja decidió comprometerse y, como dictaba la costumbre de la época, la fiesta de compromiso se realizaría en la casa de los padres de la novia, con lo cual Eustoquio anunció que la fiesta para celebrar tan dichoso evento se realizaría en su casa. Todos estuvieron de acuerdo con esta resolución y rápidamente comenzaron los preparativos para la enorme fiesta de compromiso. Eustoquio estaba entusiasmado y la mansión, usualmente silenciosa, comenzó a llenarse del bullicioso andar de gente que iba y venía trayendo toda clase de adornos, flores, mobiliarios y decoraciones.
Los empleados recibían las cajas con los vinos y licores, las cocineras preparaban la comida que iba a servirse durante la tarde del evento, y las criadas abrían la puerta a los carpinteros, encargados de armar las tarimas, en las cuales se colocarían las mesas, los candelabros, la mantelería y toda clase de manjares. También se había mandado a llamar a una orquesta de músicos que amenizarían la reunión. Absolutamente todo tenía que ser perfecto. La historia cuenta que tal era la felicidad de los padres de la novia que Eustoquio Díaz Vélez hizo venir de sus estancias a toda su peonada y a sus capataces para que también pudiesen asistir al banquete, y que los alojó en un hotel del barrio porteño de Constitución, muy cercano a la mansión de Barracas. Y llegó entonces el tan esperado día de la fiesta. La orden había sido encerrar a los leones, algo que todo el personal de la casa sabía, dado que cada vez que se organizaba un convite se guardaba a los animales por obvias razones de seguridad. Invitados en prendas lujosísimas, comenzaron a llegar a la mansión de la calle Montes de Oca. Eran recibidos en la puerta por el propio matrimonio Díaz Vélez y animados a recorrer los fantásticos jardines iluminados por velas y candiles, mientras bebían de magníficas copas de cristal los más refinados espumantes. La orquesta de músicos tocaba melodías alegres, mientras los visitantes se deleitaban con la belleza de las esculturas, la delicadeza de los arreglos florales y el aroma apetitoso de la comida que era servida en la más fina porcelana. Tras haber cenado y ya avanzada la noche, el novio decidió que había llegado el momento propicio para anunciar públicamente el compromiso. Subiéndose a una de las tarimas que había sido exclusivamente edificada para tal fin, Juan Pitamiglio pidió la atención de todos los presentes, ignorando por completo que en algún lugar del inmenso sótano de la mansión, un león se abría paso lentamente hacia la entrada del jardín, atravesando una serie de puertas que alguien había dejado abiertas. Es entonces que Juan, tocando su copa, invita a su novia a subirse a la tarima para compartir el momento. Habiendo anunciado el compromiso formal con su novia, los invitados prorrumpen en aplausos y gritos de alegría festejando a la joven pareja de enamorados, sin notar en ningún momento que el león había salido a los jardines, escondiéndose sigilosamente tras un arbusto. Y es que claro, en medio del bullicio y el ruido de los aplausos, nadie era capaz de notar ningún sonido fuera de lo normal. Después de todo, un león es un poco como un gato, con la diferencia, claro está, de su tamaño y su característica salvaje. Habiendo observado en silencio la naturaleza del animal, pudo más que todos los años de cautiverio, y su instinto de león regresó, mientras en un magnífico salto se abalanzaba directamente sobre Juan, derribándolo. Juan hizo todo lo posible por salvarse de ese trágico final, pero todo era en vano. El león lo destrozaba como si se tratase de un muñeco de trapo. En ese momento, el único capaz de reaccionar fue Eustoquio Díaz Vélez, quien se dirigió corriendo hacia su despacho en el interior de la mansión y tomando una de sus escopetas se asomó por el gran ventanal e hizo puntería. Un solo tiro, y el león cayó desplomado sobre el cuerpo de Juan. Pero ya era tarde. Las mujeres gritaban y los hombres trataban de levantar el cuerpo del pesado animal de los restos de quien había sido Juan Pitamiglio. Uno de ellos fue quien corrió a dar aviso a un médico que llegó lo más pronto que le fue posible, pero que nada pudo hacer por el atacado, salvo declarar su muerte. La fiesta definitivamente había llegado a su fin. Muchos años pasaron y la joven novia, sin poder soportar la tristeza inmensa que le produjo no solo la pérdida de su amado, sino también el espectáculo de carnicería que había tenido que presenciar y que jamás había podido borrar de su mente, decidió poner fin
a su propia vida, no sin antes maldecir a su padre. También cuentan que luego de que su adorada hija tomara esa decisión, Eustoquio se vio sumido en una profunda depresión y que se pasaba los días encerrado en su despacho sin saber cómo seguir adelante tras semejante tragedia. Hay quienes dicen que en un brote de furia fue el mismo Eustoquio, quien tanto los amaba, el que acabó con la vida de los otros 2 leones que aún vivían en el sótano de la ahora eternamente sombría mansión. Pero al mismo tiempo, y para recordarlos, habría encargado tallar decenas de esculturas que son las que aún hoy decoran cada espacio del jardín de la casa. Todas representan leones, pero una de esas estatuas es la que llama poderosamente la atención de los caminantes que pasan por Montes de Oca al 100, porque representa a un hombre que está siendo atacado por un león. El hombre está en el suelo intentando defenderse y el animal tiene una de sus garras apoyada en la cara del hombre. Quizá esta escultura tenga un costado que no logramos entender del todo. ¿Por qué querría Eustoquio inmortalizar en la piedra un momento tan horrible? Nadie más que él podría responder a esta pregunta. ¿Fueron esas puertas abiertas un descuido humano? ¿O alguien deliberadamente las habría dejado preparadas precisamente esa noche tan especial, con fines mucho más siniestros? Al día de hoy, sabemos únicamente que la mansión existe, que las esculturas también, y que la familia Díaz Vélez vivió allí. Lo que no es tan comprobable es que la historia que nos cuentan haya ocurrido realmente. Quizá, y solo quizá, se trata de una más de las leyendas que cruzan el mito con la realidad. Sea como fuere, la Casa de los Leones sigue siendo hasta nuestros días parte de la historia de una Buenos Aires plagada de sombra y misterio. Muchas gracias a todos por haber visitado mi canal. Espero que les haya gustado y los espero en la próxima historia. Gracias.